No quiere decir que trabajemos digamos, a espaldas del regulador, pero no puedo trabajar como oficina de privacidad, como oficina de IA, intentando satisfacer todo aquello que viene del regulador. Nosotros vamos a la letra, ahí a muerte, y sin embargo el espíritu se nos está olvidando. Para mí el espíritu es accountability y el espíritu es transparencia. Porque el señor de Ciber que está ahí tiene a su Chief Information Officer o a su Chief Technology Officer, tiene a su C que está ahí y va a luchar por sus intereses. Muy buenas. En la confluencia de 4 galaxias, marketing, datos, tecnología y derecho, hemos creado este espacio, donde entrevistaremos a DPOs, CMOs, CDOs y otras criaturas salvajes de procedencia dispar. Yo soy Sergio Maldonado y esto es Masters of Privacy en castellano. Bueno, hoy traemos de vuelta a Berta Balanzategui, pero esta vez no es un episodio remasterizado del 23, que es cuando aún estaba en General Electric y que ya publicamos esta temporada, sino que es fresco y reciente y ya contando con una perspectiva muy diferente, que es la que le aporta su nueva empresa de Privacy Coach. Con Berta vamos a entender ese hueco que ahora queda en el mercado para un servicio de asesoramiento que se distancia del rol de una DPO y también del asesoramiento legal para acompañar a altos cargos en la empresa en la digestión y asimilación de objetivos derivados de la privacidad y la gobernanza de inteligencia artificial para su aprovechamiento como ventaja competitiva y no ya como ejercicio táctico y peleas en el barro que solo se perciben como centro de costes y control de riesgos. Pero seguro que incluso con esta presentación ya no estoy siendo fiel a la visión de Berta, así que la vamos a dejar a ella hablar y con este episodio cerramos la temporada y retomamos el programa en unas semanas. Gracias. Berta, gracias por venir otra vez. Encantada, Sergio. Ya sabes que para mí este canal es muy interesante y hablar contigo siempre me aporta, así que encantada de volver. Bien, me alegra oírlo. Muy bien. Oye, a ver, de Privacy Coach, entonces ahora, ¿cómo es el giro y por qué nace esto y qué es lo que más te motiva de ello? Pues el giro es algo que llevo intentando hacer profesionalmente, pero yo lo veo como un techo de cristal. Es decir, siempre cuando estás en una empresa y estás intentando hacer cosas nuevas, estás intentando hacer cosas para y por la empresa, pues te puedes encontrar con un techo de cristal y es a la hora de elevar tu discurso, pues encuentras con que hay gente que no comparte tu visión o entiende que no es lo suficientemente importante como para llevarlo a la C-suite, o hay múltiples razones, porque no es el momento, porque ahora no tenemos presupuesto, en fin, hay infinidad de cosas. Pero para mí, tanto lo que es privacy en sí misma, con su punto de estrategia, de compliance, de governance, como ahora AI y otras áreas regulatorias que tienen que ver con el dato, es muy importante el pensar que necesitas tener un apoyo de todo lo que es el liderazgo más senior de una empresa para poder hacer las cosas bien y poderlas hacer diferentes. Entonces, el Privacy Coach nace como vamos a sentarnos, vamos a hablar con el negocio y vamos a elevar tanto privacy como governance de AI donde tiene que estar, donde se toman las grandes decisiones, donde se ve la estrategia. Y no vamos a hacerlo como algo que es operativo o como mucho táctico, porque ahí siempre te quedas corto. Y si intentas hacer un bottoms-up, no va a ser lo suficientemente poderoso como para que te presten atención. Pero si tú te vas a la parte de arriba y hablas de estrategia con los estrategas y haces un top-to-bottom, ahí es donde yo creo que ese techo de cristal se puede romper. Y es ahí donde yo creo que The Privacy Coach puede aportar. Justamente hablábamos mucho hace poco del tema del presupuesto y de cómo, por ejemplo, en Estados Unidos, que últimamente tengo bastantes entrevistas a este lado del charco con este rol, que a veces no es DPO, claro, porque el DPO ya ves que es una cosa muy europea y tal, pero que sí que tienes al CPO a veces, aunque reporta más a legal, no tiene esa independencia, ¿verdad?, de DPO con el concepto europeo. Pero sí que alguien que esté llevando a lo mejor Privacy Officer, estos roles que hay ahora de gobernanza, IA y demás, que se quedan muy encasillados y que ven que tiene mucho más presupuesto, por ejemplo, la gente de seguridad. Como tiene mucha madurez ya la figura y encima, por ejemplo, en Estados Unidos la leyes de data breach, ¿no?,
pues hay una en cada estado, está mucho más maduro, eso ya estaba asignado. Al final la gente de lo que ahora es privacidad se arriman a la gente de seguridad para conseguir presupuesto, hasta el punto de que le piden a seguridad que les compren las herramientas y demás que van a utilizar las dos partes. Y cuesta mucho esto porque desde arriba no hay una percepción del valor tan clara. En seguridad se entiende muy bien porque estás viendo la amenaza. En protección de datos no se ve tanto la amenaza más que como la multa que pueda llegar, etcétera. No sé, tú que has vivido el mundo corporativo tan fuerte, ¿verdad? Incluso has vivido el mundo corporativo multinacional, de entender, ¿no? La sede en Estados Unidos, filiales y demás. Esto es parte del problema, es decir, el hecho de que parte de ese techo es que no tienes forma de moverte porque te han encasillado en algo cuyo valor no queda claro. Eso es muy importante, y parte de lo que, digamos, veo dentro de... Vamos a empezar por la parte antigua, que es la parte de privacidad, ¿vale? Y luego también está empezando a pasar con la IA, con AI, es que estamos mirando hacia afuera. Que si el regulador A me está dando un template para que yo haga los DPIAs, que si el regulador B ha publicado no sé cuántas guías que yo tengo que utilizar para construir una AI governance, que si de repente me viene ahora UK por separado de la Unión Europea y me está pidiendo no sé qué, que si UK estamos oyendo que es regulator focused y la EU es regulation focused. A ver, eso a un señor que está sentado intentando hacer negocio es que te va a decir, mira, fenomenal, pero a mí es que eso no me aporta. Permíteme decirlo así, ¿no? Por buscar un término suficientemente neutro. Pero, sin embargo, desde The Privacy Coach, la propuesta es, ¿qué es lo que está ocurriendo con tus clientes? Tus clientes son consumers, estás en B2C. ¿Están tus clientes cómodos con tu aproximación a la privacidad? ¿Eso se está trasladando en dólares? Puesto que me estabas hablando de clientes americanos. Me da igual en cualquier moneda. ¿Esos clientes están abandonando tus sitios de comercio electrónico porque de repente les estás pidiendo un montón de datos y les estás diciendo, dame tu fecha de nacimiento, dame tu edad, dame tu residencia, dame, pero ¿para qué te voy a dar todo esto si yo lo que quiero es un jersey? Por ponerte un ejemplo, ¿vale? El otro día estaba viendo el LinkedIn del Ministerio Español del Interior, creo que es el responsable de ciberseguridad, que estaban diciendo, pero no des copias de tu DNI. Vamos a hacer una aplicación que va a ser un QR, que va, digamos, a incorporar tu identidad digital como iniciativa europea. Bueno, pues si estamos haciendo todas estas cosas, ¿por qué estamos invadiendo la privacidad de nuestros clientes? Si tú ya tienes una parte de tu organización que está invirtiendo en ciber, ¿por qué no te beneficias de esa parte? ¿Por qué no te sientas con la gente que está diseñando la estrategia del consumidor, cuáles son los productos, cuáles son los servicios, y entiendes cuáles son las prioridades, y tú pones tu oficina de privacidad a trabajar a favor del negocio, no a favor del regulador? A ver, ojo con esto que estoy diciendo, y aquí viene la parte subversiva que te comentaba antes. No quiere decir que trabajemos digamos, a espaldas del regulador, pero no puedo trabajar como oficina de privacidad, como oficina de IA, intentando satisfacer todo aquello que viene del regulador. O sea, yo tengo que satisfacer a mi empresa, tengo que satisfacer partiendo de la premisa de que mi empresa hace negocios desde una perspectiva ética, desde una perspectiva de cumplimiento normativo. Me vas a decir, ¿100% de cumplimiento normativo? Eso no es una perspectiva realista, pero que voy a pedir el máximo compromiso con el cumplimiento normativo, evidentemente, el máximo respeto a todos los derechos y libertades de mis consumidores, por supuesto. Una IA lo menos sesgada, que alucine lo menos posible, que tenga una valoración de riesgos y que no comprometa ninguna de las libertades y los derechos de mis usuarios, por supuesto. Pero siempre sentándome con el negocio. Es que si no, no voy a conseguir el presupuesto, Sergio. Necesito que alguien me diga, ok, yo te voy a financiar. Vale, eso está bien. Entonces, la idea es que
mande el cliente, porque al final la idea del negocio es que haya esa centralidad en el cliente y que mande el cliente y no mande la agencia, y que sea más bien eso, vamos a decir, volviendo a aquella del Net Promoter Score que tanto daño ha hecho, por cierto, el NPS, con tanta encuesta absurda, ¿verdad? Pero bueno, que el Net Promoter Score sea el NPS del cliente, no el NPS de preguntar a las agencias. El tema es que entonces tienes que alinear la percepción del consumidor con lo que está con la propia o el propio objetivo de un programa de protección de datos y de gobernanza de inteligencia artificial. Y empieza el otro problema, que es esta idea de que siempre depositamos nuestra fe en que a medio o largo plazo la gente va a tener la sensibilidad adicional de apreciar esto que se hace, ¿verdad? Y de que realmente haya un caso de negocio en favor de la protección de datos. Se enarbola siempre el caso de Apple. Y mira Apple, qué bien lo ha hecho, cómo vende más, porque dice que protege la privacidad. Y luego realmente tiene su giro aquello y sus pequeñas connotaciones. Entonces, ¿tú crees que realmente ya la población, o al menos por ejemplo por España, por empezar en España, Europa, justifica la percepción de los datos personales y de la diferenciación entre diferentes competidores en función de cómo tratan tus datos, justifica una estrategia a nivel corporativo? Yo creo firmemente que sí, y además te voy a decir, no solamente a nivel cliente, porque luego tenemos todo el sector B2B, perdón. Tenemos el B2C, donde yo tengo ahí a mi cliente final, que puede ser bancos, pueden ser seguros, pueden ser toda la parte de salud, puede ser todo lo que es comercio electrónico. Ahí podemos meter todo lo que queramos. Eso sería ahí donde tienes esa conexión directa. Entonces, para mí hay un valor, hay dos valores que creo que representan ese sí que te estoy dando. Uno es la transparencia, es decir, si te voy a recoger dato personal, te voy a decir para qué lo necesito y si no, no lo voy a recoger. Y luego también el accountability, ¿vale? Porque se traduce no como responsabilidad proactiva, se traduce como responsabilidad última. ¿Quién es el dueño del riesgo? ¿Quién es la última persona? Y esto automáticamente me eleva, me rompe ese techo de cristal que te decía. Es que si tú me estás hablando de responsabilidad última, me lleva a quién es el decisor, quién es el dueño de esa estrategia que está diciendo que voy a utilizar este dato del consumidor porque yo quiero incrementar mis ventas. Y estoy hablando de una conversación en familia que tuve de una persona de mi familia que trabaja en una multinacional que además tiene muchísimos datos de menores. O sea, me decía, es que yo no puedo hacer todo esto porque seguro que la de protección de datos no me deja. Pero exactamente qué es lo que tú quieres hacer y por qué te han dicho que no. Tú les estás explicando a los padres de esos menores qué es lo que quieres hacer, qué datos quieres recoger. Porque si tú no le estás dando la transparencia, tú no te estás convirtiendo en un responsable último de la gestión de ese dato, tú no sabes si a lo mejor los padres quieren que se los des o no. O sea, lo que no puedes hacer es dar una información a medias, sesgada, oscura, porque entonces evidentemente es un no. Claro, muy bien, vale, sí. Sí, eso está claro, la gente aprecia la transparencia, eso es verdad. Sí. También hemos llegado a un punto en el que pagan justos por pecadores, si puedo decir también. Porque el hecho de que tengamos es tan abrumador ahora el esfuerzo de transparencia cuando viene acompañado de la exigencia regulatoria de toda la información que tienes que dar, quieras o no, por muy transparente que quieras ser, a veces todo lo que imponemos al responsable del tratamiento en función de menciones necesarias, a veces es tan críptico de por sí, tiene que estar ahí, pero a veces la gente ya, o yo mismo, terminamos haciendo dos versiones, dos capas, ¿verdad? Una muy fácil de entender, que dice la gente, esto es lo que recabo, por esto lo hago, y lo descubres, ostras, si lo dejo tan claro y tan bonito, resulta que me deja por el camino cosas que tienen que estar, ¿sabes? Y entonces ahora se introduce un elemento que es muy críptico, y eso al final lo que hace es que la gente se cierre en sí misma, y creamos esa especie de fobia a leer, a entender, porque entendemos, y a lo que voy con lo de pagar justos por pecadores, es que al final, como todo el mundo intenta hacer un copia-pega, y ya hasta se venden políticas, o yo qué sé, o plugins en WordPress de escupir una política de protección de datos sin ningún tipo de vinculación con tu política interna o con lo que tú vas a hacer de verdad, solo para cumplir. Entonces la gente al final ya pasa.
¿sabes? Por decirlo así, ya se cierra a intentar entender quién va a ser más o menos transparente, porque todo el mundo empieza con la frasecita, nos preocupa tu privacidad, ¿sabes? Hasta los más piratas. O a veces los más piratas lo dicen más. Con lo cual ya se crea un escepticismo tal, ¿sabes? Que empieza incluso con la pegatinita y el pequeño banner que dice GDPR compliant, que quien menos ha entendido el GDPR es el primero que pone la pegatina, ¿sabes? Somos GDPR compliant. ¿Con qué atrevimiento? ¿Con qué osadía? Pero estamos tan acostumbrados que al final mi preocupación es que por el lado del consumidor hayamos quemado tanto esta bala, ¿sabes? El cuento del lobo, si quieres, que al final ya la gente ya se ha vuelto un poco, se ha impermeabilizado frente al esfuerzo de transparencia. Ojalá no, ¿eh? No sé, a lo mejor hay que hacer algo precisamente a nivel estratégico y de coaching. Es que ahí hay otro punto que también es remarca de Privacy Coach, ¿no? Es el compliance formal. O sea, ya tenemos 2 puntos aquí. Uno, en la web de Privacy Coach lo tenemos representado como un banco de peces, que van todos los peces en la misma dirección. Tenemos un pececito amarillo que va a la contra. Ese pececito amarillo es el de legal, el de compliance, que está mirando al regulador, en vez de ir con todos los demás, que son los pececitos de la empresa. Entonces, tú vas contracorriente. ¿Por qué? Porque al final estás en ese afán de satisfacer al regulador, ¿vale? Muchas veces el regulador te está pidiendo un compliance formal. Es decir, necesito que tu privacy notice tenga 750 renglones donde tienes que informar absolutamente de todo. Y tú has dicho algo que es muy interesante y es capas. Es que a lo mejor lo que necesito es ir informando por capas, según voy, digamos, entrando. Yo creo que si somos capaces de hacer cosas tan atractivas como TikTok, que todo el mundo está metido en TikTok de hoz y coz, con perdón de la expresión, y además nuestros niños, y nos parece fenomenal que estén bailando como locos y enchufados al TikTok, y nadie se plantea qué está haciendo TikTok con nuestros datos, digamos que la felicitación es para TikTok, que está consiguiendo que todo el mundo esté metido en TikTok sin plantearse lo que está haciendo TikTok con tus datos, con tu tiempo, con la posibilidad de que estés total y absolutamente enganchado, porque yo oigo que es para divertirse y yo de verdad que oigo unas cosas y dices, ¿pero de verdad la gente se divierte con esto? Bueno, pues ahí nadie se plantea nada ni de transparencia, ni de la política de privacidad, ni si los datos están en China, en Uganda o en Kuala Lumpur. Ahí nos da igual todo, pero sin embargo, luego voy con mi banco y ahí ya me pongo súper exquisito y ya no paso ni media. Entonces, aprendamos de TikTok. ¿Qué es lo que está haciendo TikTok bien? Y nosotros que somos hiper, mega cumplidores de la parte, como decía mi empresa antes, ¿no? De spirit and the letter. Nosotros vamos a la letra ahí a muerte y sin embargo el espíritu se nos está olvidando. Para mí el espíritu es accountability y el espíritu es transparencia. Y sigo diciendo accountability, no responsabilidad proactiva, porque para mí responsabilidad proactiva todavía no sé lo que es. Entonces, esas son 2 cuestiones que si como empresa yo me las planteo, accountability me lleva a mi top, me lleva a mi C-suite y me lleva a sentarme con ellos y a que me expliquen su estrategia. Y me lleva a alinearme con ellos y me lleva a trabajar juntos. ¿Va a ser todo 100% sí a lo que tú quieres hacer? Pues posiblemente no sea un 100%, a lo mejor un 80% tampoco, pero a lo mejor es un 72%. Estoy pensando ahora cuando, por ejemplo, empezó el miedo al escándalo porque al final siempre hay esto, el tema de la mala prensa, ¿verdad? En el mundo corporativo hay mucho miedo, mucho más que a la multa, a cómo se notifica, cómo se publica la multa en prensa, porque eso al final tiene ese impacto de percepción en brand equity, ¿no? Claro, si a un banco le tocas el brand equity, lo tumbas o le haces mucho daño. Entonces ahí sí que esa idea, cuando hay una brecha y demás, este golpe a la marca, con lo que cuesta anunciarse, con lo que cuesta sponsorizar a los equipos de fútbol y a los estadios y tal, y de repente esto tiene mucho peso. Entonces llegar a hacer el caso de que el brand equity y el mensaje y la percepción de marca y el acercamiento, ese tono que presentas, ¿no?, en el mercado, que sea coherente con el tono que se presenta en cómo proteges los datos de la gente y cómo ofreces soluciones o sistemas de IA y demás. Si vas al board, ¿no?, y vas muy arriba, ¿no?, a C-suite, como decías, y puedes llegar a tocar imagínate poder
no sé, yo en las experiencias que he tenido con CMO, CIO, secretario del consejo, al final ahí hay muy diferentes intereses, cada uno se mide por unas métricas, ¿verdad? Es verdad que CEO quiere ser muy operativo, si estás en una empresa pública, pues ese crecimiento constante a corto y demás, pero si estás tocando la fibra, o sea, ¿cómo tocar la fibra de todos para que esto pueda permear, como decías, desde arriba hasta abajo? Y si hay un elemento, como digo, brand equity, y hay un elemento de seguridad, y hay un elemento de ventaja competitiva, al final es un mercado en el que tú te defines por qué hacen tus competidores. Y cuanto más arriba vas, en mi experiencia, más infantiles somos en cuanto a ese benchmarking, ¿sabes? Con lo que están. Es decir, vas muy arriba en grandes bancos y se miran unos a otros todo el tiempo, a pesar de que sea un mercado muy regulado y no pueda entrar mucha gente nueva y demás. Y la gente se despierta muy rápido en cuanto ven lo que hace el de al lado, ¿sabes? No sé si te ha tocado esto. Déjame que empiece contestándote por el tema de brand equity que comentabas. Si tú te paras a hacer un análisis de las grandes multas que ponen los reguladores, casi todas son por temas operativos. No sabemos hacer una programación de medidas de seguridad 2026. No sabemos hacerlo. Con todo lo que están invirtiendo, las empresas todavía me están poniendo multas porque tengo déficit a la hora de implementar medidas de seguridad. 2026, que estamos, que si 10º aniversario del RGPD, que si veníamos con la IA. La IA habla de governance y me estás diciendo que no tienes un proceso de privacy by design en tu empresa. Me estás diciendo, si vamos a, por ejemplo, cogemos el estudio anual que hace el ISMS, me estás diciendo que la máxima preocupación de los DPO son los derechos ARCO. ¿En serio? ¿Estamos en ese nivel? Esto es de Privacy Coach. Para mí todo eso son árboles. Yo quiero hablar con el CEO, con el CMO, con el de marketing, con el General Counsel, quiero hablar del bosque. ¿Por qué pienso que hay que ir a hablar con ellos? Porque ellos son los dueños de la estrategia. Entonces, ellos se miden muy bien entre ellos. Y ahora pasamos a la parte segunda de tu pregunta. Ellos son animales políticos, saben perfectamente tratarse entre ellos, buscar ese lucha de poder, esos equilibrios, saben muy bien con quién sí, con quién no, que sí, que no. ¿Vale? Entonces, si lo saben ellos, lo que no podemos pretender es que un cargo operativo como es un DPO o un nivel medio en la C-suite como es un Chief Privacy Officer esté alineado con esas grandes máquinas de poder que hay en las empresas. O sea, el General Counsel es el que tiene que articular esa batalla y tiene que decir, oye, que yo tengo leyes de IA y tengo leyes de privacidad, y luego tenemos ese gran olvidado que es la EU Data Act, esta famosa ley de la gobernanza del dato, que yo no oigo a nadie. Yo he trabajado un montón mis últimos 2 años en esa ley, pero no oigo a nadie hablar de eso. Es como si esa no existiera. Es que es el General Counsel. Aquí, cuando hablamos de una empresa española, hablamos del Consejo de Administración y del secretario. Yo no tengo muy claro que un secretario de un Consejo de Administración, que es un gran especialista en derecho mercantil, sea un General Counsel al uso de una C-suite. No lo tengo claro, no lo sé. O sea, no te puedo contestar porque no conozco con nombre y apellidos quién está ocupando ese cargo, pero para mí un secretario, cuando yo he tenido un consejo de administración muy pequeñito a mi cargo, el secretario no era mi general. No, era una pyme y tal, nada. Claro. No, pero ni en una grande tampoco. En aquellas empresas públicas donde el responsable del área legal es un abogado del Estado, perdóname, yo tengo mis dudas que ese señor se vaya a meter en un consejo de administración y vaya, sí, como Iberdrola, un ejemplo. A articular, pues tenemos a él que le han puesto una multa de 10 millones de euros por no haber hecho de PIAs, por no haber hecho Privacy by Design. Claro. Hemos creado la figura de DPO con esta noción de independencia y de que viene a ser un poco la representante de las personas físicas, de los clientes y demás dentro de la empresa. Es decir, tienes una especie de este defensor del pueblo. Esta es un poco la noción así más bonita, ¿no? Sí que eso, como heredada en su día de
de Alemania, la idea de que tienes a un representante interno de la gente que está afuera para que sus derechos sean observados y que si viene la agencia la interlocución es muy fácil porque es una especie de espía interno y se ha querido crear esta figura que es muy social, muy europea, ¿no? Esta idea de que el DPO realmente es independiente, reporta lo más alto posible, que es una quimera que nunca pasa. Entonces al final la DPO termina de verdad respondiendo y cayendo en la fila jerárquica de legal y demás, y todo lo que se intentó crear pues no pasa. Entonces, si queremos ayudar a esto, pues a la figura del DPO o de la DPO a que tengan todo lo que pide la agencia, nos quedamos circunscritos a estas cosas: sota, caballo y rey, dentro del presupuesto que tenga, el tiempo que tenga, a recibir o a despachar balones, ¿no? Según van llegando peticiones de acceso y derecho de acceso y ejercicios varios y demás, y luego ayudar a la gente de seguridad cuando hay una brecha, que se notifica que no y estas cositas. Pero si quieres aplicar protección de datos, privacidad, gobernanza de IA como valor estratégico, valor, ventaja competitiva, y esta idea de coaching a nivel C-suite, claro, van a estar esperando unas métricas. Porque también esta es mi experiencia el tema, que todo el mundo quiere su dashboard, tener algún tipo de ¿cómo decir? Que el dashboard tenga una conexión de lo estratégico a lo táctico, ¿sabes? O operacional táctico, y que la forma en la que se alimentan las métricas más altas, ¿sabes? Tenga una cierta lógica. Es decir, que tiene que haber alguna forma de conectarlo. Y si ya el dashboard está creado y las métricas definidas y trabajan ya con esto en mente, habrá gente en la C-suite que necesita una especie de mapping, estoy aquí pensando a lo bestia, entre la métrica que ya tienen y aquello que la protección de datos aporta. Entonces, uno de ellos puede ser esa percepción de marca, ya lo hemos hablado. Otro de ellos puede ser a lo mejor una captación, es decir, que haya algún tipo de venta cruzada, siendo muy bestia en cuanto a comercializar o traducir directamente a ingresos, ¿verdad? Y a valor esta nueva versión de la protección de datos mucho más, no sé, suena muy mal decir mercantilizarlo, pero traducirlo a dinero para que la gente pueda desde arriba interesarse por ello. ¿Se te ocurre alguna otra cosa en cuanto a ese mapping de métricas o no? ¿O estoy muy...? No. En The Privacy Coach hemos hecho un journey, ¿vale? Es un viaje que tiene una serie de etapas, ¿vale? En esas etapas vamos intentando entender qué es lo que tiene la empresa. O sea, The Privacy Coach no trae una metodología como te trae un auditor, como te trae un consultor. Un consultor te viene con su método y te dice, tienes que trabajar así. The Privacy Coach no trabaja así. The Privacy Coach dice, enséñame lo que tienes, empezando por tus informes de auditoría. Luego te dice, enséñame tu organización, enséñame quién hace qué. Vamos a entender quién hace qué. Y aquí llegamos al momento de DPO. Se ha entendido esa accountability, y vuelvo al término accountability, como voy a poner cuantos más DPOs, mejor. Señores, tú lo has dicho, Sergio, el DPO está ahí para defender a los interesados, a los titulares de los datos, según la normativa anterior. No está aquí para defender a responsables y encargados. Para eso te traes un Privacy Council. Haz una oficina de privacidad de verdad. Mete en tu oficina de privacidad a la gente de ciberseguridad. Ellos tienen pasta. Ellos saben cómo proteger los datos. Mete a la gente de ciberseguridad en esa oficina. Conecta esa oficina con la C-suite. ¿Por qué? Porque el señor de ciber que está ahí tiene a su Chief Information Officer o a su Chief Technology Officer, tiene a su C que está ahí y va a luchar por sus intereses. Pero luego el Chief Privacy Officer o este nuevo Chief AI Officer que estamos empezando a oír, ¿realmente necesitamos más gente o necesitamos, como proponemos en el coach, vamos a dividir, vamos a entender, vamos a hacer una asignación de tareas por rol, por responsabilidad, por función y vamos a construir las métricas desde allí? Y aquí enlazo con parte de las métricas, porque claro, si a mí me viene un DPO, como publicamos en The Privacy Coach el otro día,
y va con su reporte que le dice la CNIL cómo tiene que hacer un reporte de 16 páginas y le dice la CNIL. Y ahora vas y se lo cuentas a todo el mundo. Se lo cuentas al CEO, pero se lo cuentas a los empleados. O sea, tienes un ataque de narcolepsia generalizado en tu empresa. Si tú te vas con un reporte de la CNIL de 16 páginas donde el DPO cuenta lo que hace, no te va a hacer caso nadie. Utiliza ese informe para ver qué es lo que dice la CNIL que tienes que hacer. Yo no te estoy diciendo ignora la autoridad, te estoy diciendo nútrete de todo aquello que te da la autoridad. Pero acuérdate el pececito amarillo que te he dicho que estaba mirando para afuera. Tú vete con el resto de los peces de tu banco de peces, que ahí es donde está el dinero para tener presupuesto. Ahí es donde están tus amigos que tienen otras responsabilidades que tú no tienes que duplicar, que tú no tienes que invadir. Lo que tú tienes que hacer es coordinarte. Y luego, asegúrate que tienes una C-suite que hay, digamos, viven por y para el cumplimiento normativo, que cuando mercantilizan, cuando monetizan, lo están haciendo desde un punto de vista ético. No hay nada de malo que una empresa gane dinero si lo hace bien. O sea, a nadie le preocupa cómo gana dinero TikTok. Siento, estoy un poco obsesionada con TikTok porque me tiene fascinada, pero a nadie le preocupa cómo gana dinero TikTok. Todo el mundo lo usa, pero es que van allí sin conocimiento. Pero sin embargo, luego, si mi banco, que es mi banco, que tiene mi dinero, o mis inversiones, o mi seguro de vida, o mi seguro de salud, ahí ya sí me pongo, digamos, delicado y no paso ni una. Bueno, pues sentémonos con los dirigentes de todas esas empresas, entendamos qué es lo que quieren hacer desde el punto de vista de negocio. ¿Cuáles son tus grandes mantras? Que van a ser 2, van a ser 3, no van a ser más. Utilizar IA en mis hospitales privados. Fenomenal. ¿Quién es el responsable de la estrategia de IA de tu empresa? ¿Tenemos? Sí, pues fenomenal. Ese señor es este famoso CAIO que estamos oyendo por ahí. Y si no lo tenemos, ¿hay que nombrarlo? Pues a lo mejor no. Pero ¿qué es lo que se supone que va a hacer este Chief AI Officer? Pues a lo mejor una parte se la queda el General Counsel, otra parte se la queda el CTO, otra parte se la queda el CIO, el CMO a lo mejor es el que tiene que hablar su estrategia con estos señores, pero no empecemos de abajo y empecemos a tirar para arriba porque eso no fluye. Claro, es que me estaba mirando aquí por mis cajones, la verdad, tengo una copia del libro este que se llama The Confidence Advantage, porque tengo una copia firmada y no sé dónde la he metido. Pero el tema es que entrevisté a Amy Worley hace cosa de 2 meses, que es la autora que me envió esta copia. Y ella, precisamente, se ha obsesionado con algo parecido, y es que veía que se quedaba muy atascada en protección de datos y solo hacía privacy, esto en Estados Unidos. Y lo que ha hecho es un destilado de las métricas de protección de datos, más las de gobernanza de IA, más las de ciberseguridad, que es donde empezó a trabajar hace tiempo, y hacer una especie de dashboard también para llegar al C-suite. La misma obsesión, si quieres, de incluso ha pintado algunos diagramas y, por ejemplo, decía, claro, es que hay métricas tan operacionales, hablabas de lo que hace el DPO y cómo le dicen, cuéntalo ahí fuera. Y es que precisamente hablaba de esto, de que hay gente que está computando a lo mejor el volumen de DPIAs, de evaluaciones de impacto que ha hecho este trimestre. ¿A quién le importa, no? Por supuesto que a la agencia le interesa cuando toquen la puerta que todos los nuevos productos tienen una evaluación de impacto, pero a nadie más en la empresa le aporta ningún valor. Y sin embargo, si tienes algo que internamente deje ver que la gente aprecia que eres mejor en cuanto a tu respeto y tu transparencia, esa idea de respeto vinculada a la marca es brutal, si eres capaz de sacarle brillo, ¿no? O sea, me parece muy buena idea ir por arriba, que no sea el miedo el que motive a la gente, sino que sea la oportunidad la que motive a la gente. Me parece un mensaje mucho más positivo. ¿Alguna idea más acerca de ahora cuál es el siguiente paso y qué le dirías a la gente que está a lo mejor muy perdida, pero muy arriba en la empresa y quieren tangibilizar este valor de la protección de datos y la gobernanza de ella? ¿Y cómo se lo masticarías brevemente para que ya luego, si quieren, te llamen y ya está? Pues sería estupendo, tampoco lo voy a negar. Yo creo que lo primero es, hay que mirar fuera, pero no solo hay que mirar fuera. Es decir, siempre nos va a venir ayuda del regulador. Ahora tenemos las agencias nuevas de control de IA, la española que ha editado 7 guías, pues todo el mundo, boom, va corriendo
a leerse las 7 guías, o el MIT, el Instituto de Massachusetts, que nos ha proporcionado un repositorio con 1.700 riesgos y controles de guías. Bueno, yo te animo, si quieres, a que intentes implementar eso en tu empresa. Pero ¿por qué no lo hacemos al revés? Mira dentro primero. Segunda idea, el DPO no es el cargo correcto. El DPO no es la solución a la gestión y me gusta ponerle 2 etiquetas, Privacy Compliance y AI Governance, por utilizar terminología variada, ¿vale? Primero. Segundo, ¿sabemos lo que quiere decir governance? Porque estamos utilizando muchas veces términos en inglés y governance muchas veces se traduce en un repositorio de procedimientos, políticas, controles, y para mí eso es un programa de compliance, no es governance. Governance tiene que venir top to bottom otra vez. Es decir, si no hay alguien que vaya a decir cuáles son los principios estratégicos, dónde nos vamos a centrar, ¿cuál es mi estrategia? ¿Voy a darte una estrategia del uso del dato personal en la empresa? No. Te voy a decir cuáles son mis servicios, cuáles son los bienes que quiero producir. ¿Estos bienes están conectados? ¿Son Internet of Things? Que esta es una terminología que se va quedando atrás. Pues sí o pues no. De ahí es de donde se tiene que alimentar la oficina de privacidad, la oficina de IVA. Tenemos que tener clara cuál es la estrategia de la empresa. Y si la empresa no tiene estrategia, no es un tema de que al DPO le expandan el rol y le hagan CAIO, pero le seguimos poniendo. La C significa algo, significa Chief. O sea, Chief no es cualquiera. La siguiente cosa es, dejemos el campo operativo como la guía de nuestra actuación. El campo operativo es cómo implementamos esa accountability, cómo hacemos tangible aquello que nos pide la ley. Y si tú te centras en los grandes conceptos, aquellos donde están las multas gordas, vamos a decirlo así, que te vayan a multar, pues posiblemente, si tienes una organización grande, compleja y trabajas en un sector sensible, pero que la multa sean 10.000 euros, no 10 millones de euros. Ahí está. Muy bien. Berta, muchas gracias. Pues un placer, Sergio, como siempre. Es muy interesante hablar contigo. Lo mismo digo. Hasta aquí hemos llegado. Hoy podrás encontrar más información sobre este episodio en mastersofprivacy.com, accediendo a la sección en castellano. Ahí encontrarás además algunos materiales complementarios e incluso eventos periódicos. También puedes seguirnos en Blue Sky o LinkedIn si te apetece. Gracias y hasta la próxima.